El misterio del Mare Celeste, un bergantín de carga británico-estadounidense, se convirtió en un ícono del misterio marítimo cuando fue encontrado abandonado en el Atlántico en 1872. Su historia comienza el 5 de diciembre de ese año, cuando zarpó del puerto de Nueva York con destino a Génova, Italia. El capitán de la nave era Benjamin Briggs y transportaba una valiosa carga de alcohol industrial. Un mes después, el 4 de enero de 1873, el barco Dei Gratia avistó al Mare Celeste a la deriva en el Océano Atlántico. Al abordar el barco, la tripulación del Dei Gratia quedó desconcertada al encontrar el Mare Celeste en perfecto estado, pero sin señales de vida humana. Las velas y el aparejo estaban en buen estado, la carga de alcohol se mantenía intacta y no se encontraron signos de lucha o violencia a bordo. Sin embargo, lo más desconcertante fue la desaparición de los 11 miembros de la tripulación, incluida la esposa e hija del capitán Briggs. Aunque los botes salvavidas seguían a bordo, uno de ellos estaba dañado, sugiriendo que, en algún momento, la tripulación había intentado utilizarlo. La falta de una explicación lógica inmediata catapultó al Mare Celeste al centro de uno de los mayores misterios marítimos de la historia. Se desestimó la teoría de un abordaje pirata o un ataque violento, ya que no se encontraron rastros de lucha o saqueo. Además, la comida y el agua a bordo eran suficientes para varios meses, y no había razón aparente para abandonar el barco en medio del océano. A medida que las noticias del misterioso hallazgo se extendieron, el caso del Mare Celeste se convirtió en tema de especulación y debate. Las teorías sobre lo que pudo haber ocurrido abundaron, desde la posibilidad de un motín hasta encuentros paranormales y ataques de criaturas marinas. La teoría del motín sugiere que la tripulación podría haberse rebelado contra el capitán Briggs, llevándolos a abandonar el barco. Sin embargo, esta teoría carece de evidencia concreta que respalde la presencia de un motín, y los objetos de valor a bordo no fueron saqueados. La posibilidad de un encuentro con un barco extraterrestre ha sido propuesta por algunos, argumentando que la tripulación pudo haber sido objeto de algún fenómeno inexplicable. Aunque esta teoría se encuentra en el ámbito de la especulación, muestra la fascinación de la gente por explicaciones fuera de lo común. La intervención de criaturas marinas también ha sido considerada como una explicación para la desaparición de la tripulación del Mare Celeste. Algunos sugieren que ataques de tiburones u otras criaturas podrían haber llevado a la tripulación a abandonar el barco. Sin embargo, esta teoría carece de evidencia sólida y se basa en suposiciones sobre la presencia de criaturas marinas agresivas en la zona. Las investigaciones posteriores trataron de desentrañar el misterio, pero ninguna teoría logró proporcionar una explicación satisfactoria. La posibilidad de una fuga de vapores inflamables del alcohol de carga fue examinada, pero no se encontraron pruebas concluyentes de una explosión. Las condiciones climáticas también fueron evaluadas, pero los informes meteorológicos no indicaban tormentas significativas en la región en el momento del abandono del barco. A medida que las décadas han pasado, el Mare Celeste se ha convertido en un enigma perdurable. El misterio persiste, desafiando las explicaciones lógicas y alimentando la imaginación colectiva. Numerosos libros, documentales y películas han explorado el caso, pero la verdad detrás de la desaparición de la tripulación sigue siendo esquiva. El Mare Celeste, conocido como el barco fantasma, se ha transformado en un símbolo de la incertidumbre y la insondabilidad de los océanos. Aunque el barco fue reconducido al servicio después del misterioso incidente y cambió de dueños varias veces, nunca recuperó su reputación ni dejó de ser un recordatorio de las profundidades aún no exploradas de la experiencia humana en alta mar. Hoy, el Mare Celeste sigue siendo un misterio que despierta la curiosidad y el asombro, recordándonos que, a pesar de nuestros avances tecnológicos, los mares aún albergan secretos que desafían nuestra comprensión y nos recuerdan la fragilidad de la vida en el vasto y enigmático océano.